Hay un proceso por el que algunos de nosotros pasamos cada año. Identificamos un área de nuestra vida que sabemos que queremos mejorar, visualizamos el objetivo final, empezamos a tomar acción y unos días después procrastinamos o se nos olvida el tema o lo dejamos tanto que al final nuestro objetivo queda abandonado hasta el año que viene. Este año voy a hacer más deporte, o voy a ser más organizada, o voy a conseguir un trabajo mejor, o voy a hacer más cosas con mi familia. ¿Te suena? El problema no está en fallar o en no conseguir un objetivo. Cuando tenemos una meta clara y un plan definido, si fallamos no pasa nada. Pivotamos y seguimos a ello. El problema viene cuando visualizamos un objetivo, por ejemplo, un trabajo mejor, pero no tenemos claro qué quiere decir un trabajo mejor, ni qué tengo que hacer para conseguirlo. Entonces vamos a fallar seguro y aquí vienen los sentimientos de fracaso, del yo esto no puedo, de la baja autoestima, etc. Yo he estado ahí, yo he fracasado muchas veces en mi vida y seguiré cayéndome y aprendiendo en el proceso, pero hay una cosa que he aprendido a hacer para superar estas caídas y levantarme después para continuar. Esto es visualizar y manifestar mis objetivos. Manifestar tus objetivos es un proceso que consiste en 4 pasos bien definidos. Empieza por admitir la verdad. Visualiza los pasos a seguir. Registra lo que vas a sentir y acepta que eres un estudiante en el proceso. Entender cómo visualizar y manifestar mis objetivos es para mí una herramienta fundamental para alcanzarlos o para seguir peleando por ellos cuando las cosas no van como yo quería. Personalmente, manifestar y visualizar me ha ayudado en mi carrera profesional, en mi vida personal y familiar, incluso en mis finanzas personales. La manifestación es una herramienta para conseguir cada uno de nuestros objetivos. Es el primer paso que tenemos que seguir para que nuestras metas se materialicen. ¿Qué es manifestar? Manifestar es entrenar a tu mente para conseguir lo que quieres. Esto requiere trabajo. Lo que no es tener un sueño, un pensamiento bonito y desear que mágicamente se convierta en realidad. No es la ley de la atracción. Estamos hablando de pasos, un proceso muy intencional. Por ejemplo, puedes pasar años y años soñando con hacer esa obra en la cocina o cambiar a un trabajo que te dé más flexibilidad. Pero hay una diferencia entre manifestar, es decir, entrenar a tu mente para tomar los pasos necesarios y hacer que esto ocurra, y desear, a ver si me toca la lotería y mi sueño se cumple. Vamos a utilizar esta herramienta de la manifestación de una forma sistemática, con intención, con un propósito, para cambiar nuestra mentalidad. Al hacer este ejercicio vamos a reafirmar lo que realmente queremos y vamos a eliminar todas aquellas creencias limitantes que nos paran. El miedo, las dudas, las expectativas de lo demás, todo ese diálogo interno negativo que nos está parando. Empieza por admitir la verdad. La manifestación no funciona si no eres honesta contigo misma. Para poder manifestar de forma efectiva tienes que expresar lo que realmente quieres, aquellas metas que son realmente importantes para ti, independientemente de lo que piensen los demás o de tus miedos o tus dudas o tus angustias. Aquí es donde tener una vision board ayuda muchísimo, sobre todo si como yo eres una persona muy visual. Una vision board es una manera de pinzar ese sueño que tienes por aquí en la cabeza y ponerlo en un sitio un poco más real. Es decir, lo que estás haciendo es decirle a tu cerebro que esto es importante. Recuerda, hay 3 pasos importantes para crear tu vision board. Es importante que pongas lo que tú quieres. Olvida a los demás. Este espacio es tuyo. Pon fotos sobre el proceso y no el resultado. ¿Quieres visualizar cómo alcanzar tus objetivos? El proceso es mucho más motivador que el objetivo final. Explicamos esto en más profundidad en el punto siguiente, pero déjame que te ponga un ejemplo. Uno de mis objetivos este año es entrenar para correr 10 kilómetros. Podría perfectamente poner una foto como esta, pero esto no va a ser muy motivador en esos días de lluvia en los que no apetece salir. En cambio, lo que visualizo en mi Vision Board es salir a correr 3 días a la semana, es decir, seguir mi plan de entrenamiento de forma consistente. Es importante visualizar acciones concretas y no el resultado. Vamos a visualizar el proceso. Pon tu Vision Board en un lugar que veas a menudo. Mi primera Vision Board era muy simple, un listado de mis objetivos y pasos necesarios. Estaba en la parte interior de la puerta de mi armario, así lo veía solo yo, porque en esos tiempos me daba un poquito de vergüenza expresar lo que quería. Pero al tenerlos ahí, en ese sitio tan obvio, para mí veía mis metas y mis acciones cada mañana al vestirme. Créeme, funciona.
Ahora te toca a ti, tu acción. En un papel o en tu ordenador o en tu tablet empieza a formar tu vision board con aquellas metas que realmente deseas. Elige 3 o 4, no más. Yo hago mis vision boards en Canva, es una aplicación gratuita con muchos recursos y tiene hasta plantillas para que sencillamente añadas tus fotos. Podemos hacer un episodio sobre cómo crear un vision board con tutorial detallado. Si lo quieres, pues déjamelo en los comentarios. Visualiza los pasos que tienes que tomar. Esto no me lo he inventado yo, está basado en estudios realizados por la Universidad de California, UCLA. Visualizar los pasos que tienes que tomar a diario para conseguir tus objetivos es una herramienta indispensable para crear esa motivación que necesitas día tras día, sobre todo cuando no te apetece hacerlo, cuando las cosas se ponen difíciles o incluso cuando la gente de tu alrededor te dice que no es posible, aunque tú sepas que sí. Los pasos a seguir son la imagen que ponemos en nuestra vision board. ¿Por qué? Porque escáneres del cerebro muestran que ver esta acción estimula las mismas partes del cerebro que realizar esta acción. ¿Por qué crees que a los peques les gusta tanto ver vídeos de gente jugando a videojuegos? Porque su cerebro tiene la misma reacción cuando ve jugar que cuando juega. ¿Has visto algún vídeo de limpieza o de decoración y no te motivan un montón para empezar a decorar? Cuando visualizas una acción, estás estimulando esa parte del cerebro que utilizas al realizar la acción. En mi vision board, la foto relacionada con mi negocio no es la casa de la playa ni los millones en el banco dentro de muchos años. Mi vision board muestra el trabajo diario, las sesiones grupales, trabajar con mi mentor, el plan diario que tengo que seguir, las acciones que acumuladas me aportan el beneficio de un negocio rentable a largo plazo. No solo eso, sino que además estás creando nuevas conexiones en tu cerebro que te ayudan a crear hábitos sostenibles a largo plazo. Estas acciones en tu cerebro se convierten en parte de tu vida y en algo importante. Visualizar el proceso diario se puede aplicar a cualquier meta. Te invito a que imagines cada uno de los pasos que tienes que seguir para conseguir tus objetivos y que los pongas en tu vision board. Registra lo que vas a sentir. Una de las cosas más difíciles a la hora de tomar acción es dar ese paso cuando no nos apetece. Vamos a poner un ejemplo con los 3 no negociables. Si acabas de llegar a este canal, los 3 no negociables son esas 3 acciones fáciles que tienes que tomar cada día que hacen que tu espacio o tu casa funcione bien. Las mías son poner una lavadora, barrer el suelo y vaciar el lavavajillas. Pero este principio se puede aplicar a cualquier parte de tu vida. Imagínate que tu objetivo para 2023 es tener una casa bien organizada, con menos trabajo, y los pasos a seguir son estas 3 acciones no negociables que te comprometes a hacer diariamente. Va a haber mañanas en las que no te apetezca barrer el suelo, has tenido una mala noche, los peques te están dando guerra y te encuentras medio regular, o sencillamente no tienes ni pizca de ganas de hacerlo. Cuando llega el momento de realizar esta acción que no queremos hacer, nos enfocamos en lo que sentimos en ese momento, las pocas ganas que tenemos, el cansancio, etc. Pero recuerda que lo que hemos dicho antes, cuando visualizamos una acción, activamos la parte de nuestro cerebro que utilizamos al realizar esa acción. Cuando no tengas ganas de dar el paso, imagínate dando el paso. Imagínate haciendo estos 3 no negociables. Imagínate que lo haces bien, que lo bien que te está quedando todo. Y sobre todo, imagínate sintiendo en tu cuerpo esa sensación tan agradable después de haberlo hecho. Esto va a activar tu cerebro y va a activar esa motivación que necesitas para dar el primer paso. Acepta que eres un estudiante en el proceso. Hay veces en las que realmente queremos hacer algo, tenemos un sueño o un objetivo, pero no conocemos el proceso. No nos podemos imaginar dando estos pasos porque no los hemos dado nunca. Tenemos un bloqueo. Hoy en día, no conocer el proceso no es una excusa. Noticias frescas. Si no sabes cómo hacer algo, búscalo en Google. El problema viene cuando no nos vemos realizando esa acción, aunque sepamos cuáles son los pasos que tenemos que dar. Por ejemplo, cuando yo empecé mi canal de YouTube, yo nunca había grabado vídeos, ni los había editado, no sabía nada del tema y no veía cómo podía yo llegar a crear vídeos con los conocimientos que tenía en ese momento. Hay una diferencia entre entender los pasos que hay que dar e imaginarte
dándolos. Si este es tu bloqueo, hay una forma de manifestar que a mí me resulta súper útil en estas situaciones. En vez de imaginarme yo haciendo esta actividad, me imagino a alguien a quien admiro haciéndolo. En mi caso, con YouTube, yo me imaginaba a Casey Neistat creando uno de sus vídeos. Casey Neistat es un youtuber que hace vlogs, que a mí me inspira un montón, aunque no tenga nada que ver con mi contenido. Pero ¿qué pasos tendría que seguir él para crear un blog, sobre todo en su versión más jóvenes, cuando no tenía millones y millones de suscriptores? Yo no sé hacer blogs como Casey Neistat, obviamente, pero me puedo imaginar dónde pone la cámara, cómo monta el espacio, dónde pone las luces, y luego me puedo imaginar yo haciendo lo mismo y aprendiendo. Esto me ayuda a eliminar ese bloqueo, a montar una foto mental y luego ponerme yo en la foto aprendiendo. Bueno, yo creo que hemos tocado un montón por hoy. Espero que hayas encontrado valor en este vídeo. Como siempre, si te ha gustado, dame un like, que ayuda un montón al canal. Te dejo aquí este vídeo que seguro que te va a gustar. Gracias y hasta la próxima.